Panicuna, Coahuicuna. Hermanas y hermanos, otra vez nuestra clase de quechua. Hoy día hablamos sobre el orden del sintagma quechua. Cada lengua tiene su orden en frases, en oraciones simples y en oraciones compuestas. Comenzamos con el sintagma mínimo, que es frase. Adjetivo, nombre. El adjetivo precede al nombre y este orden es fijo. Las variaciones de número y caso del nombre no afectan al adjetivo. Ejemplo, Alliruna, gente buena. Allirunakuna, gentes buenas. El adjetivo alli, inalterable. Allihampi tarranti, compro buen remedio. Allihampi kunatarranti, compro buenos remedios. Otra vez el adjetivo inalterable. Ahora en oración. El orden sintagmático del quechua es sujeto, objeto, verbo. El sujeto puede estar expreso o tácito. El verbo conjugado tiene el morfema de persona. Lenguas como el latín, el griego, el ruso son buenos ejemplos en donde el morfema personal está incluido en el verbo. Ejemplo, Kaichau Kichuata Yachakunzik. Aquí aprendemos quechua. Kaichau, objeto circunstancial. Kichuata, objeto directo. Yachakunzik, verbo. Otro ejemplo, Yachach runata wiachakushun. Escuchemos con atención a la persona que sabe. Yachach runata, objeto directo. Wiachakushun, verbo. Oración compuesta. En la oración compuesta, la oración subordinada va antes de la oración principal. Ejemplo, Yachakuita munarnin, Yachaiwasiman aiwa. Voy a la escuela porque quiero estudiar. Hukmuroh kaptinmi papakan. Hay papa porque hay un sembrador. Allí, bueno. Aiwai, ir. Hampi, remedio. Kai, ser, haber. Kaichau, aquí. Quichua, quechua. Munay, querer. Muroj, sembrador. Ranti, comprar. Runa, gente. Wiachakui, escuchar con atención. Yachakui, aprender. Yacha, el que sabe, el sabio. Yachaiwasi, escuela. Aquí hay yuxtaposición de dos palabras.
Yachay, saber, Wasi, casa. Es la casa en donde uno comienza a asimilar los conocimientos. Chau es el morfema que equivale a en. Puede ser locativo o temporal. Snin, o en la simplificación ere, es el gerundio causativo, modal, condicional. Cuando el sujeto de la oración principal y de la subordinada es el mismo. Pero si el sujeto de la oración principal y la oración subordinada son diferentes, el morfema ipti, que es también gerundio, y el morfema Q al final es el morfema de participio presente. Por ejemplo, muroj, murui es sembrar y muroj es el que siembra, el sembrador. Y por último, en muchos ejemplos hemos repetido el morfema ta, indicador del caso acusativo, objeto directo. Bien, hasta aquí nuestra clase. Aiguayá, panicuna, guauricuna. Adiós, amigas y amigos, hermanas y hermanos.